En el vasto tapiz celeste, donde cada signo guarda secretos antiguos y lecciones destinadas a desafiar el corazón humano, Sagitario aparece como un viajero incansable que arde con el fuego de lo imposible. Su espíritu libre y su mirada siempre fija en horizontes lejanos convierten a sus historias de amor en epopeyas donde la pasión y el riesgo caminan juntos. Cuando se habla de amores prohibidos, Sagitario se encuentra entre los pocos signos capaces de amar incluso cuando el destino parece cerrarle el paso. Es en esos vínculos prohibidos donde su fuego interior se vuelve más intenso y donde su naturaleza aventurera se transforma en coraje puro. Existen signos cuya energía choca de manera tan poderosa con la de Sagitario que, aunque la atracción es innegable, las dificultades parecen insalvables. Son vínculos que nacen de la chispa inmediata, de esa combustión que surge cuando el fuego sagitariano toca territorios que el destino preferiría mantener separados. Aún así, Sagitario avanza, consciente de que hay historias que solo las almas valientes pueden vivir. Entre los amores más complejos se encuentra la conexión con Virgo. La mirada meticulosa de Virgo intenta ordenar el caos sagrado que Sagitario considera parte de la vida. Mientras Virgo construye estructuras para sentirse seguro, Sagitario derriba barreras para respirar libertad. En ese contraste nace un magnetismo profundo, una fascinación por lo que no se comprende. Pero también surge la sensación de estar atrapados en caminos opuestos, uno buscando control, el otro expansión. Es un amor que vibra entre el deseo de acercarse y el temor de perderse. Sagitario aprende aquí que no todo lo que brilla está destinado a ser poseído y que hay almas cuyo amor se vive más como un desafío espiritual que como un refugio. También existe el choque monumental con Capricornio, un signo que encarna la disciplina y la consolidación. La relación entre ambos puede sentirse como un encuentro entre un nómada del desierto y un guardián de montañas ancestrales. Capricornio demanda compromiso, estructura y responsabilidad, mientras Sagitario busca movimiento, espontaneidad y la certeza de que siempre habrá un cielo distinto por explorar. Aún así, la atracción entre ambos puede ser silenciosa pero poderosa, como dos fuerzas que se reconocen desde mundos distintos. En esta unión prohibida, Sagitario descubre la tensión entre el deber y el deseo, entre la libertad y el peso del destino. Es una danza en la que ambos se ponen a prueba, revelando que incluso los opuestos más firmes pueden rozarse bajo un mismo sol. Tauro también aparece como un amor que las estrellas consideran desafiante. La estabilidad y el goce terrenal de Tauro chocan con la inquietud de Sagitario, que rara vez se queda quieto el tiempo suficiente para enraizarse. Tauro pide presencia, constancia y calma, Sagitario ofrece pasión, aventura y movimiento perpetuo. Sin embargo, cuando estos dos signos se encuentran, la química puede ser tan magnética que ninguno logra ignorarla. Es un romance que se siente como intentar retener fuego entre las manos, hermoso, cálido, pero inevitablemente difícil de sostener. Sagitario descubre en Tauro una tierra fértil que podría sostenerlo, pero también el temor de perder su naturaleza libre al quedarse demasiado tiempo en un mismo lugar. En el terreno emocional, Cáncer representa otra forma de amor prohibido para Sagitario. La profundidad emocional de Cáncer y su necesidad de seguridad chocan con la liviandad con la que Sagitario se mueve por la vida. Cáncer busca raíces, hogar y entrega total, mientras Sagitario busca experiencias, expansión y horizontes que se renuevan constantemente. Aún así, hay un brillo especial cuando ambos se encuentran, como si por un instante el hogar y el viaje pudieran coexistir. Es una unión que enseña a Sagitario que no todos los refugios son prisiones y que incluso el viajero más libre puede necesitar, alguna vez, un puerto donde descansar. Finalmente, existe la atracción inquietante con Escorpio, una fuerza que llama a Sagitario desde las zonas más profundas del alma. La intensidad emocional, el misterio y el magnetismo de Escorpio contrastan con la transparencia y la espontaneidad de Sagitario. Esta unión prohibida se siente como un fuego que consume desde adentro, un deseo que nace del contraste entre la sombra y la luz. Escorpio invita a Sagitario a explorar territorios emocionales que normalmente evitaría, mientras Sagitario ofrece a Escorpio una visión más amplia y luminosa del mundo. Pero este vínculo es peligroso, no por falta de pasión, sino por la magnitud de las transformaciones que provoca. En este encuentro, Sagitario aprende que ciertos amores no están destinados a ser eternos, sino a encender cambios que marcan una vida completa. Cada una de estas parejas prohibidas representa una prueba cósmica, un desafío que pone a Sagitario frente a su propio destino. El amor prohibido no es un castigo para el viajero del zodiaco, sino una revelación. A través de estas uniones, Sagitario descubre quién es realmente, qué anhela y qué está dispuesto a arriesgar.
La historia del arquero no se escribe en caminos fáciles, sino en sendas donde el fuego interno se mide contra el viento del destino. Allí, en los amores imposibles, Sagitario encuentra no solo el dolor y la intensidad del deseo, sino también la grandeza de su propia alma. En los rincones menos explorados del firmamento, donde las constelaciones parecen guardianas de secretos antiguos, Sagitario descubre que los amores prohibidos no solo son encuentros de incompatibilidades elementales, sino portales hacia dimensiones interiores que pocas veces se revelan por completo. Más allá de las fricciones evidentes, existen fuerzas sutiles, vibraciones casi imperceptibles que modelan el destino emocional del arquero y que se manifiestan con particular intensidad en estas uniones complejas. Allí es donde Sagitario enfrenta pruebas que no siempre se relatan, pruebas que se libran en la intimidad de su espíritu nómada y que tienen el poder de forjar en él una sabiduría mayor que cualquier viaje externo. En estas conexiones desafiantes, Sagitario experimenta los contrastes invisibles entre su fuego mutable y la esencia profunda del otro signo. La sensación de transitar una frontera simbólica se vuelve constante, una zona donde la aventura se transforma en introspección y donde la libertad deja de ser un impulso para convertirse en un acto consciente. A veces, Sagitario se encuentra confrontado con la necesidad de comprender su propio miedo a la quietud, ese temor interno que pocas veces reconoce, pero que se intensifica en relaciones donde el compromiso o la profundidad emocional parecen demandarlo todo. En los amores prohibidos, ese temor toma forma, a veces como un espejismo que lo invita a huir, y otras como una voz interna que lo desafía a quedarse un instante más, a observar sin escapar. Cada signo con el que nace esta tensión cósmica despierta en Sagitario un aspecto que normalmente permanece dormido. Con Virgo surge el desafío de ver la belleza en los detalles que suele ignorar, la capacidad de encontrar propósito en lo pequeño y de entender que no toda grandeza nace de un horizonte lejano. Con Capricornio se revela el aprendizaje de la constancia, la comprensión de que incluso un espíritu libre puede construir sin perder su esencia, siempre que respire dentro de sus propias estructuras. Con Tauro aparece la lección de presencia, un recordatorio de que la vida también se saborea, se toca y se disfruta en lo tangible, no solo en lo que se imagina o se conquista en territorios distantes. Con Cáncer, el arquero enfrenta las raíces emocionales que siempre intenta mantener al margen, descubriendo que el sentimiento profundo no es un obstáculo para su vuelo, sino una energía que puede impulsarlo a viajar con más significado. Con Escorpio emerge la transformación interna, esa alquimia intensa que obliga a soltar máscaras, a revelar vulnerabilidades y a aceptar que la luz y la sombra se necesitan mutuamente para construir autenticidad. Estos encuentros prohibidos también ponen a prueba la naturaleza espiritual de Sagitario, que en su esencia más elevada busca sentido en todo. En estas relaciones, el sentido no se revela de inmediato, se oculta, se esconde entre fricciones y silencios, entre gestos que parecen contradictorios y puertas que se cierran justo cuando el deseo es más fuerte. Pero es allí, en el misterio, donde Sagitario encuentra una ruta inesperada hacia su propio despertar. Cada vez que ama a quien parece estar fuera de su destino, surge en él una chispa de sabiduría ancestral que le recuerda que el universo no castiga ni premia, sino que enseña. Estos amores marcados por el contraste funcionan como espejos que muestran aquello que el arquero no quiere ver, pero necesita integrar para seguir avanzando con plenitud. En estas historias, el tiempo adquiere una cualidad distinta. Sagitario, acostumbrado a moverse rápido, descubre que hay conexiones que requieren pausa, contemplación y presencia. Aprende que la intensidad no siempre se mide en velocidad, sino en profundidad. En algunos casos, la pasión prohibida lo impulsa a romper límites, pero en otros lo invita a cultivar paciencia, a reconocer que el verdadero crecimiento se da en los intervalos, en el espacio entre lo que desea y lo que el destino le permite. Allí, entre fuerzas opuestas, se convierte en un caminante del espíritu, capaz de encontrar luz incluso en las sombras más densas. También emerge la dimensión kármica de estas relaciones, esa sensación de que ya han sido vividas en otras vidas, de que el alma reconoce al otro incluso antes de que la mente pueda comprenderlo. Con algunos signos, Sagitario siente una atracción que roza lo inevitable, como si ambos estuvieran destinados a reencontrarse no para permanecer juntos, sino para liberar nudos antiguos, para sanar aquello que quedó truncado en otro tiempo. En estos vínculos, lo prohibido no proviene de los elementos astrológicos, sino de una deuda espiritual que ambos deben saldar. El encuentro activa memorias antiguas que se manifiestan en forma de amor intenso, conflicto repentino o una sensación de familiaridad imposible de explicar. Y aunque estas conexiones suelen ser fugaces, dejan una marca profunda, una huella que se convierte en brújula para vidas futuras. El alma sagitariana también descubre, dentro de estas relaciones, el poder del desprendimiento.
Amar lo prohibido implica aceptar que hay historias que no se escriben para durar, sino para iluminar. No todas las epopeyas del corazón culminan en un destino compartido, algunas existen para abrir puertas internas que permanecían cerradas. Sagitario aprende que el valor no siempre está en conquistar, sino en permitir que cada alma siga su propio camino, sin que eso disminuya la grandeza del vínculo vivido. Allí radica uno de los aprendizajes más profundos, comprender que el amor no se encierra, no se aprisiona, sino que se honra con libertad. En ocasiones, estos amores prohibidos sirven como catalizadores de creatividad, de expansión intelectual y de visión espiritual. Sagitario, impulsado por la intensidad emocional y por el desafío que estas uniones representan, suele descubrir nuevas formas de expresarse, nuevas rutas de conocimiento o proyectos que nacen del impacto emocional que el otro le provoca. Algunas de las revelaciones más importantes de su vida surgen de estas conexiones turbulentas, donde la tensión entre lo que desea y lo que puede tener lo obliga a reinventarse. En lo más profundo de estas experiencias, Sagitario descubre su propia vulnerabilidad. Esa parte delicada que suele esconder detrás de su risa, de su entusiasmo y de su aparente tranquilidad emocional. Los amores prohibidos lo exponen a sí mismo, lo confrontan con su capacidad de sentir intensamente, incluso cuando intenta aparentar desapego. Allí, entre lágrimas contenidas y silencios que duelen, el arquero reconoce su humanidad y encuentra una fuerza que no proviene del impulso, sino del autoconocimiento. Así, cada amor prohibido se convierte en un capítulo sagrado en el viaje del alma sagitariana. Son historias que arden con un fuego distinto, más profundo, más sabio. Historias que elevan, transforman y revelan. Historias que enseñan que la libertad verdadera no es la ausencia de lazos, sino la capacidad de amar con valentía incluso cuando el universo parece oponerse. En esos encuentros desafiantes, Sagitario recuerda que cada alma está llamada a vivir lo que necesita, no lo que resulta fácil. Y que, en el fondo, los amores prohibidos no son obstáculos, sino portales, puertas cósmicas que despiertan su espíritu, expanden su visión y lo preparan para un destino aún más grande. En la vastedad del zodiaco, donde cada signo pulsa con una memoria primordial y una fuerza que trasciende el tiempo, las historias prohibidas de Sagitario se expanden hacia territorios aún más profundos, donde lo invisible toma forma y lo imposible se vuelve una lección eterna. Más allá de los contrastes evidentes y de las tensiones ya descritas, existen dimensiones ocultas que solo se revelan cuando el arquero se enfrenta a esos vínculos que el destino parece trazar con líneas de fuego y desafío. En esos territorios sutiles, Sagitario descubre fuerzas internas que nunca había explorado y que emergen únicamente cuando su corazón se aventura más allá de lo permitido. En estos encuentros prohibidos se manifiesta la energía de Júpiter, regente de Sagitario, cuyo papel es llevar al alma hacia la expansión pero también hacia pruebas que exigen un salto de fe. La influencia jupiteriana amplifica todo, el deseo, el temor, la intuición y la posibilidad de trascendencia. Cuando Sagitario se une a quienes desafían su naturaleza, esa expansión adquiere un matiz diferente, más íntimo y más poderoso. No se trata de conquistar territorios externos, sino de ampliar el propio universo interior. Cada amor prohibido se convierte en un viaje no hacia adelante, sino hacia adentro, un viaje que revela constelaciones internas que solo se encienden bajo la presión de lo inalcanzable. En este proceso silencioso, Sagitario descubre la alquimia emocional que se esconde detrás de los vínculos intensos. Aprende que en las uniones prohibidas no solo hay fricción, sino también una resonancia vibratoria que despierta dones espirituales. Con Virgo, el don de la humildad consciente; con Capricornio, el de la paciencia férrea; con Tauro, el de la sensibilidad plena al presente; con Cáncer, el de la vulnerabilidad compartida; y con Escorpio, el de la intuición profunda que atraviesa velos y máscaras. Estos dones no surgen en relaciones fáciles, sino en aquellas que empujan al alma a romper estructuras internas y a reinventarse desde su fuego más antiguo. También emergen en Sagitario memorias arquetípicas que duermen en su linaje zodiacal. En lo prohibido se despierta la figura del buscador mítico, aquel que desafía a los dioses por amor, que cruza fronteras custodiadas por fuerzas superiores para alcanzar un abrazo imposible. Estos arquetipos no son metáforas, son energías vivas que habitan en el inconsciente colectivo y que se activan cuando Sagitario se atreve a amar donde otros retrocederían. Cada vínculo prohibido le recuerda que forma parte de una dinastía espiritual donde el viaje es más importante que la llegada, y donde el amor, incluso cuando duele, es combustible para el alma. En el silencio de estos romances turbulentos se revela además la importancia de los ciclos. Sagitario, en su naturaleza mutable, aprende que no todo tiene que durar para ser significativo.
Existen amores destinados a coincidir solo en un punto exacto del tiempo, como estrellas fugaces que iluminan el cielo nocturno con un resplandor capaz de cambiarlo todo en un instante. Estos ciclos, regidos por tránsitos y aspectos celestes, abren brechas de aprendizaje que no siempre se comprenden de inmediato. A veces, la verdadera enseñanza se revela años después, cuando el corazón ya ha sanado y la mente puede ver con claridad aquello que solo el alma pudo sentir en su momento. En lo prohibido también nacen desafíos al idealismo sagitariano. Este signo, que sueña en grande y que imagina futuros llenos de posibilidades, se encuentra de frente con la realidad dura e impredecible que traen los vínculos complicados. Allí debe aprender a equilibrar su visión con la aceptación de lo que es. Aprende que el amor, en su forma más elevada, no necesita perfección ni promesas eternas, necesita presencia, autenticidad y la valentía de mostrarse sin defensas. Este aprendizaje, profundo y transformador, moldea al arquero y le permite avanzar hacia relaciones futuras con una madurez que no habría alcanzado de otra manera. Además, estos encuentros actúan como catalizadores espirituales que despiertan una sensibilidad profética en Sagitario. Su intuición, normalmente enfocada en el futuro y en los horizontes amplios, empieza a captar señales sutiles del presente, energías que le revelan verdades importantes sobre sí mismo y sobre el otro. A veces, experimenta sueños reveladores, sincronicidades constantes o intuiciones certeras que parecen venir de un plano más alto. Estos fenómenos no son casualidades, son manifestaciones de la expansión jupiteriana, que abre portales para que el alma comprenda que los vínculos difíciles no son errores, sino misiones espirituales cuidadosamente tejidas por el universo. En las capas más profundas de estas relaciones, Sagitario también enfrenta el espejo del ego. Descubre que parte de su lucha nace no solo de la incompatibilidad, sino de su propio deseo de tener razón, de su necesidad de sentirse libre incluso cuando no es necesario huir. Los signos que desafían su esencia lo obligan a replantearse su percepción de la libertad, entendiendo que ésta no se pierde al conectar profundamente con otro, sino que se transforma. En el amor prohibido, Sagitario aprende que la libertad auténtica nace de la coherencia interna, no de la distancia ni del desapego. Finalmente, estas historias prohibidas revelan algo que pocas veces se menciona, la capacidad de Sagitario para amar incluso cuando sabe que el final es inevitable. Esta fortaleza emocional, que muchos no reconocen en él, es uno de sus mayores poderes. Porque el arquero no ama esperando garantías, ama porque su espíritu se enciende cuando encuentra una conexión que resuena con su alma. Incluso en la imposibilidad, Sagitario entrega luz, esperanza y una intensidad que deja huella en quienes cruzan su camino. Así, en los pliegues más escondidos de las parejas prohibidas, Sagitario halla su grandeza más pura. Cada historia imposible lo transforma, lo eleva y lo prepara para una versión más luminosa de sí mismo. En esas batallas silenciosas, en esos deseos que desafían la razón, en esas despedidas que duelen pero liberan, el arquero encuentra la esencia de su viaje, crecer, expandirse y encender con su fuego aquello que, de otra forma, permanecería dormido. Y en esa expansión, incluso lo prohibido se convierte en una bendición cósmica. En lo más profundo del entramado zodiacal, donde las fuerzas que mueven el destino humano se entrelazan con la historia secreta de cada alma, las uniones prohibidas de Sagitario revelan verdades que no siempre emergen a simple vista. Son corrientes subterráneas que se activan cuando el arquero atraviesa territorios incómodos, donde el amor parece resistente al orden natural de las cosas y donde la atracción se mezcla con la sensación de estar tocando límites que no fueron hechos para romperse sin consecuencias. Allí, en esa zona liminal entre el deseo y el destino, Sagitario despierta aspectos internos que rara vez se muestran en relaciones más fluidas. En este ámbito oculto se despliega la influencia de la casa que transita el vínculo en cuestión. Cada relación prohibida activa un sector distinto del mapa astral sagitariano y lo enfrenta a partes de sí mismo que desconocía. Cuando la prohibición surge desde lo emocional, se ilumina el territorio de su casa 4, donde la raíz del alma se inquieta y se revela la necesidad de sanar memorias profundas. Cuando la prohibición proviene del choque práctico o estructural, se activa la casa 10, mostrando conflictos entre el deber externo y el deseo íntimo. En los encuentros gobernados por una atracción kármica irresistible, suele despertar la casa 12, la región más misteriosa del alma, donde lo espiritual se confunde con lo irracional y donde el amor se siente como un eco que viene desde vidas lejanas. En estos territorios invisibles, Sagitario se encuentra con pruebas que exceden la compatibilidad zodiacal. Aprende a reconocer cómo su propia sombra emocional influye en sus vínculos prohibidos, esa parte de sí mismo que intenta ignorar mientras recorre el mundo buscando respuestas.
los amores que el universo parece querer dificultar son justamente aquellos que muestran la parte no resuelta de su naturaleza, la tendencia a evadir problemas profundos, la dificultad para permanecer en sensaciones incómodas, el impulso de escapar cuando el corazón se vuelve demasiado vulnerable. En estos encuentros, el arquero se ve obligado a detenerse en lo que normalmente evita. Y aunque esta confrontación puede resultar intensa, se convierte en el fuego que purifica sus patrones internos. En esta dinámica también aparece un elemento poco explorado, la influencia de los nodos lunares en las historias prohibidas de Sagitario. Cuando un vínculo activa el nodo sur, se despierta una sensación de déjà vu, una comodidad peligrosa que atrapa, un magnetismo difícil de explicar. Son amores que parecen inevitables, pero que terminan drenando energía o repitiendo lecciones que ya deberían haberse superado. En cambio, los amores que conectan con el nodo norte presentan desafíos que inicialmente parecen incompatibilidades irreconciliables. Sin embargo, detrás de esa fricción hay un llamado al crecimiento, una oportunidad para que Sagitario deje de lado su resistencia emocional y se convierta en una versión más consciente de sí mismo. A su vez, en estos romances imposibles se manifiesta la parte más visionaria de Sagitario. Su mente, guiada por Júpiter, comienza a soñar futuros que tal vez nunca llegarán a manifestarse, pero que cumplen la función de expandir su percepción del amor. En estas relaciones, Sagitario aprende que soñar no siempre significa proyectar una vida en común, a veces significa abrir puertas internas que permanecían cerradas por miedo o por costumbre. Así, el sueño imposible no es una ilusión vana, sino una herramienta del destino para que el arquero comprenda que su grandeza emocional no depende del resultado del vínculo, sino de lo que despierta dentro de él. Otro aspecto oculto de estas conexiones está en la forma en que el universo utiliza lo prohibido para romper expectativas. Sagitario, signo de visión amplia, suele tener ideas claras sobre lo que espera del amor. Sin embargo, los vínculos que nacen bajo tensión astrológica destruyen esas expectativas. Desordenan sus creencias. Sacuden sus certezas. Lo obligan a abrirse a posibilidades que nunca habría considerado. Y en ese caos emocional, Sagitario se enfrenta a una verdad trascendental: el amor no responde a la lógica ni a las predicciones, responde a la vibración del alma. Esta revelación se convierte en una brújula interna que lo acompañará mucho más allá de la historia prohibida en sí misma. En estas relaciones difíciles también se despierta la dimensión ética del arquero. Sagitario valora su honor y su filosofía personal. Cuando se ve envuelto en amores complejos, se cuestiona sus propios límites, sus valores y su coherencia. Esta introspección, lejos de debilitarlo, afina su honestidad y lo obliga a revisar por qué ama, cómo ama y a quién entrega su energía. Estas preguntas no son teóricas, son pruebas del alma que lo preparan para vínculos futuros más auténticos, más libres y más maduros. Los amores prohibidos también revelan algo más: la fuerza emocional que Sagitario es capaz de sostener en silencio. Aunque se lo perciba como un signo ligero o despreocupado, en estos encuentros demuestra una resiliencia impresionante. Puede atravesar duelos internos muy profundos sin perder la fe en el amor ni en el futuro. Esta fortaleza es una de sus virtudes menos reconocidas. Allí, en el terreno donde las emociones se vuelven densas y la razón se quiebra, Sagitario mantiene encendida su llama interna, recordando que incluso las heridas forman parte del viaje espiritual. Al final, los aspectos más ocultos de estas historias prohibidas revelan que Sagitario no se transforma a pesar de ellas, sino gracias a ellas. Cada dificultad, cada atracción imposible, cada despedida prematura o destino interrumpido se convierte en un puente hacia una sabiduría más profunda. Y en la suma de todas esas experiencias, el arquero emerge más expandido, más consciente y más libre de lo que era antes. Porque en el universo astrológico, lo prohibido para Sagitario no es un castigo, sino un umbral. Un punto de inflexión donde el alma se enciende, se replantea, se renueva y finalmente se eleva. En ese ascenso silencioso, Sagitario descubre que incluso las historias que no pudieron ser cumplen un propósito sagrado: abrir el camino hacia un amor más grande, más luminoso y más alineado con la verdad de su espíritu eterno. En los pliegues más profundos del destino, allí donde los vínculos prohibidos de Sagitario se entretejen con la arquitectura invisible del cosmos, emergen aspectos que rara vez se mencionan y que, sin embargo, sostienen la fuerza verdadera de estas conexiones. Son corrientes silenciosas que no se ven a simple vista, pero que guían cada paso, cada impulso y cada duda del arquero cuando se aventura en territorios donde el deseo y el destino parecen contradecirse.
En esos espacios ocultos se revela una dimensión más amplia del viaje sagitariano, una que no se comprende desde la razón, sino desde la vibración del alma. En estos amores imposibles se activa la relación del arquero con el tiempo interior. Sagitario, acostumbrado a moverse rápido, descubre que hay historias que avanzan a un ritmo distinto. Algunas se sienten como si pertenecieran a otra vida, otras como si pertenecieran a un futuro que aún no ha llegado. En ocasiones, la conexión parece adelantarse emocionalmente a la realidad terrestre, generando un desfase que confunde al corazón. Es como si el alma de Sagitario reconociera algo que su vida presente aún no está lista para sostener. Esa sensación de temporalidad fracturada es una de las marcas más profundas de los amores prohibidos, un recordatorio de que no todo se mide en días o en meses, sino en evolución interna. También surge en estos encuentros un despertar energético particular. El fuego sagitariano, normalmente expansivo y brillante, adopta un matiz más introspectivo. En lugar de arder hacia afuera, empieza a arder hacia adentro, iluminando espacios emocionales que permanecían en penumbra. Esta luz interna revela deseos que Sagitario no sabía que tenía, heridas que creía haber superado y fuerzas que aún no había descubierto. En los vínculos prohibidos, el fuego deja de ser impulso y se convierte en linterna, guiando al arquero a través de laberintos emocionales que solo pueden abrirse cuando el corazón encuentra un amor que desafía las reglas. En estos territorios invisibles también se despierta la influencia de Quirón, una figura astrológica que habla de heridas antiguas y sanaciones profundas. Cuando Sagitario se une a alguien que parece fuera de su camino natural, emerge una herida que toca directamente su relación con la libertad, con la confianza o con el sentido de pertenencia. Este dolor no es un castigo, es una invitación a sanar capas que no pueden revelarse en relaciones sencillas. En el encuentro con el otro, el arquero reconoce una parte de sí mismo que necesita atención, comprensión y transformación. Y en este proceso, incluso el sufrimiento se convierte en un puente hacia una versión más completa de sí mismo. Los amores prohibidos también despiertan en Sagitario una capacidad de entrega que pocas veces se le atribuye. El signo del arquero, visto a menudo como alguien incapaz de profundizar emocionalmente, sorprende al universo cuando se encuentra con un vínculo que no puede tener fácilmente. En esos momentos, Sagitario ama con una intensidad silenciosa, sin grandes declaraciones, pero con una lealtad interna que permanece incluso cuando la distancia o las circunstancias parecen insalvables. Esta capacidad de sostener cariño en medio de la imposibilidad revela la fortaleza emocional que se esconde detrás de su aparente ligereza. Es un amor valiente, que resiste sin aferrarse y que perdura sin exigir. En estas historias también aparece la dimensión del sacrificio, un aspecto casi heroico que Sagitario rara vez enfrenta en romances más simples. A veces, el arquero debe renunciar a su deseo para permitir que el otro siga su propio camino. En ocasiones, debe aceptar que el amor es real, pero no puede existir plenamente en esta etapa de la vida. Este acto de soltar, lejos de quebrarlo, lo ennoblece. En la renuncia consciente, Sagitario descubre un tipo de libertad más elevada, aquella que no se basa en huir ni en conquistar, sino en honrar el destino del otro sin perder la propia esencia. Este sacrificio no es debilidad, es la marca de un alma que entiende el amor como un acto de grandeza espiritual. Los vínculos prohibidos también enseñan a Sagitario a escuchar señales que antes ignoraba. Sincronicidades, intuiciones repentinas, encuentros inesperados, sueños simbólicos. Estas experiencias se vuelven más frecuentes cuando el arquero se ve envuelto en un romance que desafía la lógica. El universo parece hablarle en un lenguaje distinto, como si quisiera asegurarse de que entienda que lo que vive tiene un propósito más profundo que la mera atracción. Sagitario, en su naturaleza filosófica, empieza a descifrar estos mensajes con una sensibilidad renovada, reconociendo que lo prohibido no surge por capricho, sino para revelar caminos internos que no habría descubierto por sí mismo. En estas relaciones también se manifiesta una prueba relacionada con la honestidad emocional. Sagitario se ve obligado a confrontar sus ilusiones, sus expectativas idealizadas y su tendencia a imaginar realidades más fáciles de las que enfrenta. El amor prohibido funciona como un espejo que muestra lo que el arquero quiere evitar: la incertidumbre, la complejidad, la vulnerabilidad. Sin embargo, al mirar ese reflejo, Sagitario descubre que su verdadero crecimiento no está en escapar, sino en permanecer lo suficientemente presente como para comprender lo que siente realmente. Esta claridad no siempre trae la respuesta que desea, pero sí abre el camino hacia una autenticidad más profunda. Finalmente, en lo no dicho,
en lo imposible, en lo postergado, Sagitario encuentra una de sus mayores revelaciones, la de comprender que su alma no está destinada solo a acumular aventuras, sino a expandirse a través de experiencias que desafían su corazón. Incluso cuando el romance no se materializa, deja una impronta luminosa que transforma su percepción del amor y de sí mismo. Cada historia prohibida se convierte en una pieza más del mapa espiritual que Sagitario construye, un recordatorio de que su viaje no es lineal ni simple, sino vasto, sagrado y lleno de puertas hacia dimensiones internas que solo se abren bajo la presión del deseo imposible. En esa verdad se halla el poder más profundo del arquero, la capacidad de convertir lo que el destino limita en una expansión del alma, de transformar el dolor en sabiduría y de seguir caminando con el fuego encendido, listo para el próximo horizonte que el universo le presente. Porque incluso en los amores que no pueden ser, Sagitario encuentra un significado que ilumina todo su camino. En las regiones más recónditas del firmamento, donde las fuerzas invisibles que moldean el destino trabajan en silencios que nadie escucha, los amores prohibidos de Sagitario continúan revelando capas aún más profundas. Son territorios interiores que no se han explorado del todo, vibraciones que emergen solo cuando el espíritu del arquero se ve atraído hacia aquello que el universo parece querer mantener a distancia. Allí, donde lo posible y lo imposible se tocan como dos ríos que fluyen en direcciones opuestas, Sagitario descubre facetas de sí mismo que no afloran en relaciones fáciles ni en encuentros libres de contradicción. En estas conexiones intensas se activa una sensibilidad emocional que Sagitario lleva muy adentro y que rara vez muestra. Este signo, tan asociado con la luz, la expansión y la aventura, guarda una profundidad emocional que no revela hasta que se enfrenta a alguien que despierta un deseo que desafía sus límites personales. En los amores prohibidos, surgidos de choques elementales o de destinos cruzados, esa profundidad emerge como un océano que había permanecido dormido. Allí encuentra emociones densas, casi primitivas, que no se explican sino que se sienten. Sagitario aprende que, debajo de su fuego nómada, existe un corazón capaz de vibrar con intensidad, incluso cuando la razón dicta lo contrario. En ese despertar emocional también se activa el poder transformador de Júpiter en su manifestación más elevada. Este planeta no solo rige la expansión externa, sino la comprensión interna. En las historias prohibidas, Júpiter actúa como un faro que ilumina verdades ocultas, mostrando a Sagitario realidades que quizás evitó durante años. A veces estas revelaciones llegan en forma de claridad repentina, como si una puerta interdimensional se abriera para revelar un conocimiento antiguo. Otras veces llegan como un suave susurro, un mensaje que el alma reconoce sin necesidad de palabras. Es la sabiduría que se despierta cuando el amor empuja a crecer más allá de los propios límites. En estos romances imposibles también emerge la sombra sagitariana, esa parte de su ser que rara vez se reconoce. La sombra no es oscuridad maligna, sino un archivo emocional que contiene temores, necesidades y fragilidades que Sagitario oculta detrás de su alegría expansiva. En los vínculos prohibidos, esa sombra se activa porque las circunstancias lo ponen frente a aquello que pretende ignorar. Surge el miedo a ser vulnerable, el temor a no ser suficiente, la inquietud por perder la independencia. También aparece el deseo de ser comprendido en profundidad, algo que el arquero rara vez admite. En lugar de debilitarlo, este encuentro con la sombra lo vuelve más completo, más auténtico y más consciente de su naturaleza emocional. Los amores prohibidos también activan el territorio espiritual de Sagitario. Más allá de lo emocional y lo racional, estas relaciones se sienten como portales que conectan al arquero con dimensiones superiores. No es raro que durante estas experiencias surjan sueños llenos de simbolismo, sensaciones de déjà vu, intuiciones que rozan la clarividencia o encuentros sincronizados que parecen guiados por una inteligencia mayor. Es como si el universo utilizara estas conexiones difíciles para enviar mensajes que no llegarían de otra manera. En estos momentos, Sagitario recuerda que su viaje no es meramente humano, sino espiritual, y que cada encuentro tiene un propósito más elevado que lo impulsa a evolucionar. En la intimidad de estos vínculos imposibles también se despierta el poder de la alquimia emocional. Sagitario experimenta cómo los choques, los silencios y las distancias generan una combustión interna capaz de transformar sus creencias más arraigadas. A veces esta transformación se vive como liberación, como si una vieja estructura emocional se desmoronara para dar paso a una versión más amplia del amor. En otras ocasiones, se siente como un dolor necesario, una ruptura interna que obliga a reconstruir la visión del mundo. Esta alquimia es parte del aprendizaje espiritual que Sagitario necesita para expandirse en profundidad, no solo en horizontes físicos.
Otra dimensión poco explorada de estos amores prohibidos es el despertar creativo que provocan. Sagitario, un signo naturalmente inspirado, encuentra en estas relaciones una fuente de creatividad que raramente aparece en vínculos lineales. El fuego contenido en lo imposible se convierte en inspiración pura. Surgen ideas, proyectos, cambios de rumbo, búsquedas artísticas o filosóficas que nacen directamente de la intensidad emocional vivida. Muchas veces, estas relaciones dejan un legado creativo más poderoso que el vínculo mismo, como si el universo hubiera utilizado el amor para encender una chispa que debía manifestarse en otra forma. En el territorio emocional más profundo se encuentra también la lección del desapego consciente. Sagitario aprende que amar no siempre significa obtener. A veces significa aceptar, honrar y agradecer incluso cuando el camino se separa. Esta forma elevada de desapego no es frialdad ni resignación, sino una expresión de sabiduría. En estas experiencias, Sagitario descubre que la libertad más pura no está en alejarse, sino en amar sin aferrarse. En permitir que las almas sigan su destino, incluso cuando eso implica despedidas silenciosas. Este aprendizaje, aunque difícil, se convierte en una de las joyas espirituales más brillantes que el arquero adquiere en su viaje. Finalmente, en los aspectos más ocultos de estos amores prohibidos se revela la verdadera grandeza de Sagitario, la capacidad de transformar cada historia en expansión. Aun cuando la unión no prospera, el arquero sale más consciente, más luminoso y más enraizado en su propia verdad. Cada experiencia, por más turbulenta que haya sido, deja una marca que se convierte en una brújula interior para los próximos capítulos de su vida. Y así, incluso las historias imposibles se vuelven sagradas, porque despiertan la parte más sabia, más libre y más espiritual del alma sagitariana. En ese despertar silencioso, Sagitario comprende que lo prohibido nunca fue un límite, sino una puerta. Una puerta hacia una versión más amplia de sí mismo, hacia una visión más profunda del amor y hacia un horizonte interior que lo acompaña, incendiado y poderoso, en cada paso de su camino eterno. En los pliegues más remotos de la historia cósmica, donde los hilos del destino se entrelazan con la respiración misma de las estrellas, los amores prohibidos de Sagitario continúan desplegando misterios que rara vez se exploran. Allí, más allá del choque elemental y de las tensiones inevitables, se encuentra un territorio en el que el fuego sagitariano se ve obligado a reinventarse. En ese espacio oculto emerge un aspecto crucial, la dimensión ancestral del alma del arquero, una memoria profunda que vibra con cada encuentro que parece imposible. Sagitario no solo vive estos amores en el presente, sino que los revive desde lugares del alma que existen más allá del tiempo lineal. Cada vínculo prohibido resuena como un eco de vidas anteriores, como si el universo estuviera completando capítulos incompletos, reuniendo almas que se quedaron suspendidas en destinos inconclusos. En esa memoria ancestral se activa la herencia mitológica del signo. Sagitario, mitad humano y mitad animal, representa la eterna dualidad entre lo terrestre y lo divino. En los amores prohibidos, esta dualidad se intensifica como un desafío interior. La parte humana desea comprender, definir y controlar, la parte divina quiere expandirse más allá de cualquier limitación. En ese conflicto se gesta el verdadero viaje heroico del arquero. Estos encuentros imposibles hacen que los dos aspectos de su naturaleza se confronten, se miren, se cuestionen y terminen por fusionarse en una versión más elevada de sí mismo. No hay batalla más épica para Sagitario que la que libra dentro de su propia alma cuando el amor toca un terreno que no debería tocar. Desde esta guerra interior surge otro aspecto apenas mencionado, la fuerza del propósito oculto. Sagitario rara vez se enreda en historias prohibidas sin una razón profunda, aunque él mismo no lo sepa al principio. En estas conexiones, el universo coloca frente al arquero a personas que actúan como catalizadores de su misión de vida. A veces, el amor imposible despierta un talento dormido. Otras veces activa un camino espiritual que aún no se había recorrido. También puede convocar a Sagitario a romper con una etapa de su vida que ya había quedado pequeña, empujándolo hacia terrenos desconocidos donde su fuego se vuelve más auténtico. En esencia, estos vínculos funcionan como llaves que abren puertas que llevan años esperando ser abiertas. El plano energético también adquiere un papel central en estos romances prohibidos. Cuando Sagitario se une a alguien cuya energía debería estar fuera de su órbita, se crea un campo magnético único, intenso y difícil de ignorar. Este campo no surge de compatibilidad tradicional ni de equilibrio elemental, sino de una tensión espiritual que genera un intercambio vibracional poderoso. Durante estos encuentros, Sagitario siente que su energía se expande, se agita, se eleva.
A veces esto se traduce en euforia, creatividad y vitalidad. Otras veces en inquietud, ansiedad o desvelo. Esta vibración exacerbada es parte del proceso alquímico que estas relaciones provocan, una purificación energética que permite que el arquero descubra aspectos ocultos de su propia frecuencia vital. En esta danza energética emerge también la dimensión del sacrificio sagrado. Sagitario, tan amante de la libertad, se encuentra enfrentado a la posibilidad de renunciar a algo que considera fundamental, ya sea un camino, una creencia o un rol que ha sostenido durante años. Estos amores lo obligan a preguntarse qué está dispuesto a dejar atrás en nombre de una conexión que arde más allá de lo permitido. Esta confrontación con el sacrificio no es una condena, sino una revelación. Allí descubre que su libertad no se pierde al entregarse, sino que se transforma en otra forma más profunda de expansión interior. Entiende que el verdadero crecimiento no siempre se encuentra en sumar experiencias, sino en soltar aquello que ya no le permite evolucionar. En otro nivel silencioso se despierta la relación entre Sagitario y el tiempo. En los vínculos prohibidos, el tiempo adquiere una naturaleza extraña, se acelera, se dilata, se fragmenta. Instantes breves se sienten eternos, mientras que momentos largos pasan como relámpagos. Esta distorsión temporal responde a un alineamiento del alma más que del reloj. Son encuentros en los que la energía no sigue las leyes terrenales, sino las del espíritu. Sagitario descubre que el amor puede existir en otra frecuencia donde no importa la duración, sino la profundidad, y donde lo efímero puede ser más trascendental que lo permanente. Otro aspecto que emerge es la transformación de la identidad. En los amores prohibidos, Sagitario descubre versiones de sí mismo que desconocía. Se ve adoptando actitudes, emociones y pensamientos que no encajan con la imagen que siempre proyectó. Su personalidad se flexibiliza, su percepción del mundo se expande, su ego se deshace un poco para permitir el crecimiento. Este proceso lo revela como un ser mucho más multifacético de lo que imaginaba. Comprende que la identidad no es un destino fijo, sino un viaje continuo donde cada experiencia, incluso la más difícil, agrega un matiz nuevo a su alma. Dentro de estas historias surge otro elemento oculto, la conexión telepática. Sagitario suele experimentar una comunicación silenciosa con la persona prohibida. Una mirada contiene mensajes que no pueden expresarse con palabras. Un silencio se convierte en diálogo. Una ausencia se siente como una presencia vibrante. Esta comunicación sutil indica que la conexión trasciende lo material y se mueve en planos más altos del vínculo espiritual. Es en esta comunicación silenciosa donde Sagitario comprende que el amor puede viajar sin necesidad de contacto, que la energía puede hablar incluso cuando las circunstancias impiden hacerlo. Los amores prohibidos también despiertan un sentido de destino que Sagitario intenta comprender desde lo más profundo de su intuición. A veces, el arquero siente que estas conexiones están escritas en alguna parte del cielo. No porque deban culminar en una unión tradicional, sino porque representan una enseñanza irrenunciable para su evolución. El destino no aparece como un camino trazado, sino como una llamada interior que Sagitario reconoce sin poder explicarla. Puede sentir que su alma estaba esperando este encuentro para dar un salto en su expansión espiritual, incluso si la historia no termina en lo tangible. Finalmente, detrás de todo lo vivido en estos vínculos, aparece el regalo que el universo entrega al arquero tras superar el laberinto emocional, la maestría del amor elevado. Sagitario descubre que el amor prohibido no es un castigo ni una prueba cruel, sino una experiencia diseñada para romper sus límites internos, ampliar su visión y fortalecer su espíritu. Aprende a amar sin necesidad de poseer, a valorar sin necesidad de reclamar, a transformar sin necesidad de destruir. Esta maestría lo convierte en un viajero más sabio, más luminoso y más enraizado en su misión cósmica. Y cuando finalmente mira hacia atrás, comprende que nada de lo vivido fue en vano. Cada mirada, cada choque, cada silencio y cada renuncia lo condujeron a encontrarse con la versión más expansiva y poderosa de sí mismo, aquella que estaba destinada a surgir solo a través del fuego intenso de los amores imposibles.